Es cierto que todos estos trabajos se remontan a cientos de años, que fueron traídos por el africano en Cuba con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. El palero rompe los cocos para así sacar el agua y refrescar el trabajo. De este modo no lo tira contra el piso, porque tirar un coco contra el piso es remaldecirlo, y lo rompe en su mano. De este modo está echando todo ese lango, toda esa agua, y lo pone, esa limpieza que rompió todos los escollos, todas las cosas malas que tenía el gangulero o la persona que se le haga el trabajo. De este modo ha limpiado totalmente el cuerpo, manteniendo así la fuerza y el poder que ejerció el trabajo encima de su encombo, encima de su cuerpo. De este modo los ganguleros van, como dice piango piango, dice Agüé, caminando todos los días, cheche bacheche. Es bueno que todos los ganguleros, cuando terminan de trabajar, cojan sombra en su enganga, porque esto lo va a mantener fuerte y va a dar tiempo a que estos espíritus limpien el cuerpo de toda la brujería que le pueden haber hecho. Como hemos dicho, cuando somos paleros, ganguleros, mayumberos, nunca se nos pegan espíritus que anden vagando, porque siempre tenemos a los lados dos inquisis de enganga, dos espíritus que fueron entregados por nuestros padrinos cuando nos rayaron, y esto nos evita que se nos acerque cualquier espíritu. Claro que cuando arrean un espíritu o hacen un trabajo, esos espíritus sí pasan a donde está usted. A pesar de que usted tenga enganga, a pesar que tenga un curunfinda, un cuatro vientos, a pesar de que su enganga sea poderosa, siempre pasan los espíritus, porque los espíritus, cuando son convenios o tratados de patipembas o signos religiosos de las reglas congas de Palo Monte, Palo Mayombe, permiten que esos espíritus pasen para después ellos cogerlos. Claro que existen espíritus que no se pueden coger tan fácilmente, muchos de ellos porque tienen obsesores y hacen un trasdoble del espíritu que está haciendo daño. En verdad, existen muchas formas primitivas de enviar espíritus en base a arreos que se hace con la pólvora, con la fula o con el entumbo, el alcohol. Si bien todos estos arreos nos pueden dar el poder de desbaratar hasta una enganga cuando arreamos verdaderamente. Dicen o hay historias y leyendas que hay paleros que han arreado en contra de otras engangas y estas se han partido a medio. Estas son historias y leyendas que existen. Cuando los fundamentos de enganga no están construidos por un verdadero palero, esto carece de la fuerza necesaria para usted poder hacer trabajo y que estos trabajos se vean. Claro que no cabe duda que si usted es un farsante, usted puede hacer cualquier trabajo que casualmente pueda hacer, se pueda lograr. Pero cuando se trabaja por una línea derecha en esta religión, todo lo que se hace
va a surtir efecto en un corto o un mayor tiempo posible. No se necesita tener fe en esta religión. Los trabajos que se hacen son trabajos poderosos y fuertes, invocando muchas veces a la lemba, a la luna, al entango, al sol, a las enqueles, a las estrellas y muchas veces hasta el propio celeste, al propio Ensulu. Se emboba o se habla con calunga, en mal. Y se habla con las diferentes identidades pidiendo la fuerza que se necesita para limpiar el cuerpo de cualquier persona. Muchas personas acuden al palero para hacer amarre. Lo mismo lo hacen los hombres que lo hacen las mujeres. Claro que los verdaderos paleros no se dedican a hacer amarre, hacen endulzamiento, pero no hacen un amarre. Claro que no hay reglas sin excepción, hay paleros que no les interesa y lo hacen igual. Hay paleros que para hacer un amarre, pues simplemente tapan la enganga y trabajan con mamá Chola, la Caridad del Cobre y mamá Humbo, la Virgen de Regla, porque siempre que se hace cualquier amarre hay que trabajar con estas dos vírgenes. Mamá Chola, la Caridad del Cobre, o Chola Huengue, o mamá Humbo, la Virgen de Regla. Estos signos que aparecen aquí dan la fortaleza necesaria para el trabajo que se hizo en la representación del ñame, esto que vemos aquí. Vemos cómo el palero ha presentado todo este tipo de trabajo que quizás para muchos de ustedes sea lo primero que ustedes ven en su vida de esta índole. Y pasarán muchos años más y quizás ustedes mueran y nunca puedan lograr ver los trabajos que se hacen en el Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, en Mayón. No cabe duda que el poder de la naturaleza ejerce gran fuerza junto a los palos o hierbas aromáticas o matares o piedras. Por eso una vez más mandamos un salam aleikum para los tata, tataíta, yay, engueyo y que Sambiampungo cutare tolondiame agüe, que Zambia maracutara y que en el tiempo que usted está de religioso trate de llevar su camino recto para que pueda obtener confianza de las personas y su nombre quede bien alto. Cuídense y no hagan el mal, porque el que hace el mal, mal acaba. Claro que es importante aprender las dos fuerzas, porque muchas veces es necesaria utilizarlas. Claro que nosotros no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas y de este modo ustedes pueden expandir mucho más sus conocimientos en base a esta religión grandiosa afrocubana, las reglas congas de Palo Monte, Palo Mayombe. Salam aleikum, dice que Zambia maracutara.